Bienvenido, gente, a otro episodio de Vista Migrante y esta vez vamos a estar hablando de inversiones, cómo empezar a generar un futuro para ustedes. Si es que usted planea en regresar a México, aquí le vamos a enseñar cómo usted puede empezar a planificar y también cómo acceder a esas propiedades que usted puede obtener para que cuando usted regrese a México ya tenga un colchón o un hogar en donde caer. Y para esto va a estar nuestro invitado Josh Rocha. Él es agente inmobiliario en el área, bueno, en todo el estado de México, en todo el país, y nos va a dar una idea, nos va a explicar cómo es un proceso para un migrante que vive aquí en Estados Unidos obtener un lote o un terreno o una propiedad en México. Josh, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, mi estimado Pedro? Acá Todo- andamos todo desde bien. México. ¿Qué tal? Un saludo. Un saludo igualmente, mi amigo. Pues acá Perfecto. andamos con el placer de saludarte con un tema bien interesante para el cual nos hemos coordinado. Ya traíamos esto pendiente y ahora lo estamos cristalizando, como es el que un mexicano, un paisano que está en Estados Unidos tenga la oportunidad de hacer crecer su patrimonio, como bien dices, en una de esas regresar a México y tener algo donde construir. Sí, 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 no, yo creo que esa es la planeación. Yo creo que el migrante normalmente cuando migra o viene aquí a Estados Unidos, siempre tiene la intención, o la mayoría tiene la intención de regresar a México. O puede ser cualquier otro país, pero en este caso vamos a estar hablando específicamente de México. Así Pero es. creo que siempre tienen la intención de venir a trabajar, hacer dinero, generar y después empezar a mandar a México para poder obtener un patrimonio. ¿Y por qué no lo hacen? Me pregunto y me contesto, porque ya lo habíamos platicado tú y yo fuera de cámaras, porque hay temor, porque hay miedo, el cual es totalmente justificado, ¿ok? Porque hay muchas situaciones. El miedo es bueno. Voy a contar una anécdota de 2 segundos. Yo estuve yendo en moto a mi trabajo. Yo trabajé en un banco de los más grandes de México durante 31 años. Me iba en moto durante 3, 4 años y nunca le perdí el miedo a la moto. ¿Por qué? Porque el miedo es bueno. El miedo me hizo cumplir con ciertas precauciones en mi conducción. Vaya, entonces, para que tú inviertas como ciudadano, como persona del mundo, es bueno tener miedo, porque te va a hacer que te allegues de los recursos necesarios, conocimientos económicos legales de un buen asesor inmobiliario para que puedas tomar buenas decisiones. El miedo es bueno. Ok, ok. Mira, cuando uno trabajando aquí con la raza, con la gente, uno siempre tiene la noción de decir, voy a mandar dinero. Eh, Siento que esa es la típica historia o la historia que normalmente uno escucha del migrante que vive, que trabaja aquí en Estados Unidos, manda dinero para México y de ahí empiezan pues a trabajar, a comprar un terreno, a empezar a hacer su casa y etcétera. Entonces, ¿cómo puede, primeramente, cuáles son los pasos en los que una persona que vive en Estados Unidos puede obtener una propiedad, ya sea un lote, ya sea una casa, ya sea un apartamento? ¿Es fácil? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí. Incluso, y no me voy a meter en esos temas, incluso una persona que es extranjera puede comprar en México. Solamente hay restricciones derivadas de la Constitución de México, donde no puede comprarse dentro de 50 kilómetros de la costa, que no puede comprar a 100 kilómetros de la frontera. Incluso, imagínate, nuestros paisanos tienen todas las herramientas legales y económicas para que vengan a invertir. Sí, sí pueden invertir en México. ¿Cómo? Tenemos que identificar que a veces no lo hacen por lo que ya mencionamos, un poco de temor y también porque no conocen los precios, las zonas en las que vale la pena. Si bien escuchamos temas de seguridad, ¿cuáles son las zonas en donde más me conviene? Vaya, para ello también están los asesores inmobiliarios. Estamos. Dentro de los asesores inmobiliarios en Estados Unidos, tienes que cumplir con ciertas reglas y certificarte, ¿vale? En México no es obligado estar certificado. Cualquier hijo de vecino, porque vendió una casa de su tía, cree que es asesor inmobiliario.
Entonces, aguas. En México sí nos podemos certificar, aproximadamente el 5 o 10% de los asesores estamos certificados y esta certificación debe de ser ante la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, a través de una dependencia que se llama Conocer. Si tú metes, mi estimado Pedro, mi CURP a esta página de la Secretaría de Educación Pública, te va a aparecer que estoy certificado ante ellos. Hay muchos asesores que estamos certificados. Hay estados de la República como es Querétaro y Yucatán está en proceso de que sea obligatorio. La parte en la que yo soy especialista es Yucatán. No porque sea la mejor, a nivel nacional. Hay otras muy buenas también. Oaxaca está jalando bien. Sin embargo, yo me he concentrado como zona emergente en Yucatán, derivado de que es el estado más seguro de la República, también porque tiene la inversión privada y pública más importante. Es un estado que está haciendo las cosas muy bien. Tenemos que es una de las ciudades, Mérida, de las más visitadas y de las más reconocidas y con más gusto, junto con Quebec. Imagínate de ese nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar un asesor inmobiliario que te diga esto, que te diga, mira, Yucatán está jalando bien por esto y esto y esto, de preferencia que sea certificado y que te proporcione sus datos para que tú lo puedas validar. Luego, entonces, no sé si quieras intervenir con alguna pregunta a mi amigo. Quería preguntar, por ejemplo, para la persona migrante que vive en Estados Unidos y que planea en obtener un patrimonio. Sí, Entendemos que esta persona en algún momento tiene que identificar en dónde quisiera tener su patrimonio. Pero supongamos que esta persona ya identificó que quiere irse a, va a estar trabajando aquí por 10 años, pero quiere comprar una propiedad en Yucatán, en el área de Mérida, en la ciudad de Mérida. Ya correcto. identificó que es la ciudad donde quiere llegar. El siguiente paso sería identificar a una persona de bienes y raíces certificado para que entonces el proceso sea más válido, sea más seguro y eventualmente pues pueda tener la rigidez de decir, ok, este proceso es legal y está bajo las reglas. ¿Qué tienes que revisar? Independientemente de que sea asesor inmobiliario certificado, que ojalá que sí, pero puede ser otros que aunque no estén certificados sean buenos y sean honestos y que hicieron bien su tarea, que es la revisión de la parte legal. Estos productos, este producto en particular, se vende mucho sin visitar la zona. No necesitas visitarla, pero sí necesitas pedir la información y sí necesitas hacer las siguientes preguntas. Ahí van los tips, anoten por favor. Así, inocentemente, como tú quieras. Oye, amigo, asesor inmobiliario, ¿hay escrituración inmediata? Sí, ok. Una vez que tú termines de pagar tu terreno, puedes escriturar de manera inmediata. Ok. Si te dice que no, oye, ¿por qué no? Ah, es que estamos en trámite todavía de algunos documentos. Foco rojo, Mm, retírate de ahí. Ok. Otra pregunta. No, sí, sí hay escrituración inmediata. Oye, ¿tienes ya el oficio de subdivisión autorizado? ¿Qué es eso? Independientemente de que tengamos, hay terrenos ejidales, los terrenos ejidales tampoco te metas en ello. Tiene que ser, ¿por qué? Pues porque la ley agraria los va a proteger como debe de ser y puede ser que no se pueda privatizar nunca. Ok, entonces vamos a pensar que ya está privatizado, tienen una escritura y están con es un macrolote, son 40 hectáreas. Ok, yo necesito como comprador conocer que me mandes el documento donde diga que ya está autorizado, repito, que ya está autorizada la subdivisión por el municipio correspondiente. Ok, y que te lo manden. Otra, ya vamos con dos. El tercer tip, que tengamos lo que corresponde a la inscripción de ese terreno, de tu terreno que estás interesado, que a lo mejor tiene 300 metros, 400 metros. El tipo lote que hay en Yucatán aproximadamente va desde los 160 metros cuadrados a los 400. En eso anda más o menos. Y, oye, pues quiero ver cómo está registrado en Sejupi, que es el instituto que ve la inscripción de estas propiedades. Con eso ya tienes, hay otros factores, mapas catastrales y demás, pero con esos factores y esos tips que yo te doy, estás para un buen inicio de negociaciones.
Ok, ok. Bueno, entonces, con este mismo escenario, esta persona ya identificó Mérida y ya identificó a un buen asesor. Ahora, esta persona empieza a preguntar y dice, bueno, ¿me puedes mostrar si se puede escriturar o no? El asesor dice, sí, mira, aquí están los documentos y todo, ¿no? Le muestra todo lo que el cliente, lo que el cliente quiere que le muestre en el aspecto legal. Este asesor lo muestra y ya. Entonces, de ahí viene, Un obviamente, proceso. que se tienen que hacer, los precios, eh, eh, tipo de pago, cómo es que se va a pagar, etcétera. Después de ahí, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede el migrante que está viviendo aquí en Estados Unidos, que va a vivir en este terreno, que va a comprar en 10 años, cómo puede hacer que verifique el pago? ¿Cómo puede hacer que las Claro. transferencias que sean legales, que sea todo bajo la ley? Claro que sí, excelentes observaciones, mi estimado Pedro. Entonces, vamos a hablar del proceso de venta. Ya estás convencido, ya revisaste, como tú bien lo dijiste, y entonces necesitas ver cómo vas a hacer los pagos. Generalmente hay un apartado entre 5 y 10 mil pesos. Este está muy bien que se haga a través de una transferencia electrónica de fondos para efecto de apartar tu lote, para que no te lo ganen, porque te gustó la esquina, te gustó que está cerca de las amenities. Generalmente hoy lo que yo manejo es con amenidades, alberca, jardines, seguridad, todo esto, y que sea la transferencia a la cuenta del desarrollador. Ajá. No a la cuenta ni del asesor ni de una persona física, debe ser una persona moral, como decimos en México, ¿vale? Después tenemos lo que es la transferencia a, voy a hacer una coma y me regreso. Tenemos que hay financiamiento. Los mexicanos, por supuesto, que acceden a un financiamiento directamente del desarrollador. No vas a pasar por banco, no pasas por buró de crédito, no pasas por un análisis de buró de Estados Unidos, no, es directamente del desarrollador. Los financiamientos van hasta 15 años y eso representa que es un enganche entre el 10 y el 15% del valor del terreno. Y no quiero meterme en precios en este momento porque son muy variados y con ello puedes acceder al financiamiento sin ninguna investigación. ¿Vale? Este financiamiento se establece dentro del contrato de compraventa, se hace una tabla de amortización en la cual tú vas a tener la conciencia completa de cuáles son tus pagos. Importante. Oye, ¿qué pagos o qué egresos tendré yo adicionalmente a la compra de un terreno? Adicionalmente, vamos a tener lo que es el pago de mantenimiento y pago de escrituras. Prácticamente ya todos los terrenos en Yucatán son en régimen de condominio, son con amenidades, por lo tanto hay que pagar un mantenimiento, ¿vale? Esto adicionalmente es la escrituración. La escrituración representa aproximadamente el 10% del valor del inmueble. ¿Ok? Esto significa que si tu terreno te costó 500,000 pesos, la escrituración andará rondando los 50,000. Ahí se incluye ya lo que es el avalúo realizado por un perito alineado con el valor catastral. El valor catastral es el valor que le da el municipio a tu terreno y son muy similares. ¿Ok? Tenemos los honorarios del notario, tenemos la inscripción ante el registro público de la propiedad, que es uno de los impuestos más caros, obligatorio, y es una bendición porque eso significa que se está elevando a nivel público tu propiedad. ¿Qué significa? Que cualquier persona que quiera ir a tomar tu terreno, a robarse tu terreno no puede, porque a nivel notario y a nivel registro público está a nombre de Pedro Villela o de George Rocha, de quien corresponda, ¿vale? Uno de los miedos, y me voy a seguir, uno de los miedos que tenemos como migrantes en Estados Unidos y que no estás en México y que dices, ¿cómo le voy a hacer? Me van a invadir mi terreno. Yo he visto cosas ahí en las redes sociales de que se mete la gente, los paracaidistas. Bueno, yo tenía esa duda, ese miedo. Cuando llegué acá a Yucatán, fue una de las primeras preguntas que yo realicé y me dijeron, ¿me puedes explicar? No entiendo qué es eso de que la gente se meta a un terreno. Sí, invasiones, no te entiendo. No había en Yucatán el conocimiento de que eso pudiera pasar. Hoy no existe y yo creo que no va a pasar. La cultura y la seguridad en Yucatán es totalmente diferente.
Ok, sí, para la parte del Estado de México, Ciudad de México, aguas, ahí sí tienes que manejar otra temática, tienes que tener una persona que esté dándole las vueltas al terreno, tienes que bardearlo todo. En Yucatán no es necesario. Menos aún si compras en un terreno residencial en donde tienes doble seguridad. Está bardeado todo el fraccionamiento, hay vigilancia en la puerta, plumas, y después hay una segundo filtro, ¿vale? Entonces es importante esa parte. ¿Tengo que tener a alguien que le esté dando vuelta a mi terreno? No es obligatorio. Oye, ¿me van a invadir? No, no te van a invadir. Ok, y esto sería para el estado de Yucatán, pero, por ejemplo, ya que me regreso un poco a la parte financiera, cuando uno está hablando con el asesor, con el agente de ventas, etcétera, asumo que una de las preguntas que el cliente, en este caso el migrante que vive en Estados Unidos, debe de hacer es, ¿puedes mostrarme tu cuenta en donde los pagos se tendría que hacer? Esa cuenta tiene que ser directamente al desarrollador, ¿cierto? Sí, Ok, entonces ya verificamos que el desarrollador tiene su cuenta y que esta es una transferencia. ¿Es necesario que el migrante que vive en Estados Unidos tenga una cuenta en México o las transferencias también se pueden hacer de banco a banco? Por ejemplo, un banco eh, de Estados Unidos se pudiera hacer una transferencia muy a... buen punto, muy buen punto. Dices, y te voy a hacer la respuesta corta, porque a mí me chocan aquellos asesores, vendedores o lo que sea, somos vendedores finalmente, que dan todo el rollo, como Ah, decimos acá, y dices, espérame, respuesta corta, no, no es necesario tener una cuenta en México para efecto de que hagas una compra de un inmueble en México. Ok, puedes hacer una transferencia electrónica a través de tu banco, JP Morgan, Bank of America, viajan a través del sistema SWIFT y tenemos a algunos, yo era responsable del área de pagos internacionales en el banco, así que especialista en la materia de pagos. ok. Y también algunos desarrolladores, como algunos con los que yo trabajo, lo puedes pagar con tarjeta de crédito. Mm, Ok, te mandamos un link. Entonces dices, mi tarjeta es Visa, Mastercard, lo que sea, abres tu link, pagas los 10,000 pesos o pagas el enganche de 150,000, santo remedio. Ajá. Igual va a la cuenta del desarrollador. ok, Los pagos subsecuentes también. Pero si entiendo. no es el caso de que esté habilitada ese desarrollador con tarjeta de crédito, haces un pago internacional. Ok, ¿No? entonces, Hay algunas aplicaciones, perdón que te interrumpí, aplicaciones que funcionan muy bien. ok, También se puede también hacer se puede hacer pago a el través pago. de ellos, son más baratas las transferencias. Se pueden hacer esos pagos mediante esas aplicaciones. Sí, Ok. Mi pregunta era la siguiente. Bueno, me hacía esta pregunta porque usualmente el migrante normalmente quizás tendría una cuenta de banco. Manejan mucho el cash, el efectivo, aquí en Estados Unidos, pero usualmente sí pueden tener acceso a una tarjeta de débito o un banco. Entonces, si ya tenemos la cuenta del asesor que nos está ayudando a tener ese terreno, el desarrollador ya nos mandó la cuenta, voy al banco y digo, quiero hacer una transferencia de $1,000, el equivalente a tal cantidad en México para hacer un depósito. Voy, presento la cuenta del desarrollador a mi banco en Estados Unidos y hago la transferencia. Quiero decir que es importante que cuando el migrante esté haciendo pues sus cuestionamientos al asesor, que pregunte que también se le dé un recibo, ¿no? Para que le dé más sí, confianza al migrante, porque quiero pensar que hay personas que solamente van a tomar dinero y no dar recibo, entonces no le dan validez o verifican que el pago es fue el de... correcto. Son dos cosas, una el recibo y otra el estado de cuenta en donde se ve reflejado esto. El recibo debe de fluir hacia el comprador en unos 30 minutos, el estado de cuenta aproximadamente en 24 horas. ¿Ok? Ok, En la parte del efectivo, y creo que no aplica, ¿verdad? Pero en caso de que puedan transferir, no transferir, llevar el efectivo, el cash de, vamos a decir, de Washington o de Los Ángeles o donde estén hacia México a un familiar, el familiar sí puede pagar un terreno
con efectivo, depositándolo en un banco sin transferencia hasta 800,000 pesos, de acuerdo a la ley de prevención de lavado de dinero. Es permitido en México comprar vas a comprar un terreno, por decir algo, de 1 millón de pesos, 800 pueden ser en efectivo y el resto tiene que ser por transferencia. Tenía una pregunta en ese aspecto. Supongamos que José quiere comprar un terreno en México, pero no tiene cuenta de banco en Estados Unidos. Sus transferencias normalmente son por Western Union o por cualquier otro tipo de plataforma de remesas. Es Entonces, válido. él tiene el efectivo, va y Cash. lo manda por remesas a su mamá. Entonces, esta persona puede ir con efectivo a hacer el pago porque viene de esta persona, ¿no? Es decir, que si yo quiero comprar este lote, pero mi hijo no está presente, él está en Estados Unidos, él me mandó el efectivo a mí y yo como mamá de la persona puedo ir a efectuar ese pago. Sí, Ok, la respuesta es sí, hasta 800,000 pesos. perfecto. Ok, ok. Y, y 800 es una cantidad suficiente, estoy recordando los precios de todos los desarrollos, es una cantidad suficiente para comprarte 250, 300 metros de un Ok. terreno allá. Pero entonces, por ejemplo, si, si ya decidí en comprar un terreno porque eventualmente voy a llegar allá, el enganche, si yo como migrante no tengo un banco, solamente utilizo estas plataformas de remesas, llámese cual sea, puedo ir al Walmart a hacer remesas o algo así. Mando esa remesa a mi familiar en México. Mando solamente los 15,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos que sean de enganche. Esta persona puede ir y hacer ese pago y eventualmente seguir ese ciclo de yo cada mes mandar 10,000 pesos para que Sí, esta persona haga su pago. Eso se puede hacer. 100% válido y 100% legal. ¿Ok? Y obviamente se le tendría que dar recibo a esta persona. Se le da un recibo, una vez que haga la transferencia, su asesor inmobiliario le va a enviar el recibo en 30 minutos. Una vez que caiga el dinero a la cuenta del desarrollador, estoy pensando el proceso, sí, aproximadamente en 30 minutos tendríamos nosotros el envío de ese recibo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya empezamos con la identificación del terreno, la identificación de la ciudad, encontramos al asesor verídico, certificado, nos muestra pruebas, nos muestra la cuenta de banco del desarrollador, los pagos se hacen y empezamos. Ya Falta estamos. un punto, ¿Mm? falta un punto, a ver si es el mismo. Tú dime. Falta la escrituración. Correcto, falta la firma de contrato de compraventa y Ah, después la escrituración. Dices, oye, voy a tener que ir, yo estoy viviendo en Washington, D.C., por ejemplo, yo no vivo allá, yo vivo en Yucatán. Eh, ¿Tengo que ir a la Ciudad de México a firmar contrato? No. Ya está mm, legislado en México que los contratos con firma digital son 100% válidos. De tal suerte que te vamos a mandar a través de Internet, de tu cuenta de correo electrónico, de WhatsApp, lo que sea, te vamos a mandar el contrato con las instrucciones para la revisión. Cualquier duda te las vamos a resolver y puedes firmar en digital desde tu computadora, desde tu celular y es válido. mi pregunta entonces es, ¿esta escrituración entra antes de obtener el terreno o después que ya se hicieron los pagos? Tiene que ser antes, ¿no? Es Asumo. antes el contrato de compraventa se hace una vez que se generó el apartado de 10,000 pesos y que se generó el enganche. Ya que tenemos esos dos dineros en la cuenta, entonces se manda el contrato y lo vas a revisar, lo vas a firmar de manera digital. Posteriormente, cuando ya terminas de pagar el terreno, que se pudo haber pagado de contado o se puede pagar hasta 15 años, vamos a pensar que se hizo el financiamiento a 3 años. Se pueden adelantar pagos, lo que sea. A los 3 años, tú dices, ahora sí tengo que ir forzosamente a México. Pues no, puedes Mm, otorgar un poder notarial para que lo haga tu familiar, tu amigo, quien sea, en México. Un poder notarial. Yo sugiero que si vengan, yo sugiero que vengas a conocer lo que compraste, que hagas una comida especial y te festejes que eres dueño de una parte de México.
Mi que pregunta ver. es la siguiente. Entonces, ya que se identifica, ya tenemos todo este proceso. Entonces, ya identificamos todos los pagos, la forma de pago, quién lo va a hacer la tía, el primo, etcétera. Entonces, se tiene el contrato de compraventa. Yo no puedo llegar a México. Entonces, ese contrato se me llega a la persona, bueno, al cliente en este caso, se me llega el contrato por internet, hago mi firma, se regresa ese contrato y ya todo está legítimamente bien avalado, todo protegido, todo recuerda la regla. Correcto. Ajá, perdón. ¿Qué es un contrato de compraventa? Es simple, es un acuerdo de voluntades. Ajá. Mi voluntad es comprar, es un deseo. La voluntad del desarrollador es vender y se hacen acuerdos. En ese contrato hay un acuerdo de pagar tal fecha, tal importe, básicamente. Y el desarrollador se tiene que plasmar en el contrato que va a entregarte la posesión física de tu terreno de 300 metros cuadrados, ubicado en tal parte, las amenidades las va a cumplir en el 2029, que va a haber alberca, que va a tener tenis, que va a tener pádel, que está de moda. Ujú. Todos estos factores deben de estar integrados en ese contrato. Ok, entonces ya se firmó, ya se entregó y todo empieza ya. Ahora lo único que se tiene que hacer son esos pagos mensuales que los puede hacer la tía, el primo o mediante un banco que esté en Estados Unidos, transferencia directa, formas de pagos diferentes, facilidad. Después que se tiene, que se termina de hacer ese pago, viene entonces la escrituración, que es Correcto. cuando avalas que ese terreno es de tal persona y te protege de lo que hablábamos de las invasiones que quizás no pasen necesariamente en Yucatán, pero puede pasar en otros estados. Si alguien decide, porque el migrante está en Estados Unidos trabajando y no hay tantas vueltas, que porque la tía quizás no tiene la oportunidad de ir tan seguido al lote, y alguien quiere introducirse en el lote, ya está protegido porque la escrituración lo avala, ¿cierto? Estás protegido desde que tienes un contrato de compraventa, ¿eh? Mm, No necesitas llegar hasta la escrituración. En caso de que se dé ese triste escenario, que puede suceder en otros estados de la República, se tiene que contratar a un abogado para que haga algo que se llama juicio de desalojo. mm. ¿Ok? Pero uno mediante los contratos de compraventa y de pago y todo eso, la escrituración también, ya uno simplemente muestra que yo, fulano de tal, tengo terreno que está siendo eh, invadido o está siendo... Aquí están las fotos que las tomó un vecino y me informaron y mira, pues es mi terreno. Entonces, él lo que hace el abogado, pues es demostrar estas pruebas efectivamente ante un juez y estos los van a convenir para que se retiren. Luego entonces es un proceso más o menos tardadón, que no me atrevo ni siquiera a decir fechas porque no quiero que pase nada, mm, pero es un proceso largo, caro y sí está complicado. ok. Pero igual ya el terreno está completamente protegido, o sea, no hay forma. Está protegido legalmente, se hace un juicio de desalojo, generalmente se ganan los juicios de desalojo. Hay Ok, de todo. ok. Y mencionabas de si yo, que estoy en Estados Unidos, soy migrante, no puedo regresar, al menos por el momento, regresaré en 10 años, por eso es que estoy haciendo esta inversión. Puedo tener, eso me mencionaste que es un poder. Un poder notarial, efectivamente. Ya. Estos poderes, ¿dónde se tramitan? Se tramitan por dos vías en Estados Unidos. Una puede ser a través del consulado Mm, de México en Estados Unidos, el que te quede más cercano, y el otro, la otra vía o la otra carretera es a través de un notario público en Estados Unidos. Ambas vías son 100% seguras, legales. Luego entonces, ¿cuánto cuesta? Eso se oye muy caro, no es caro. Te cuesta mm, aproximadamente $200 hacer un poder notarial. Oye, ¿tiene que venir mi tía a la que le voy a ceder el poder? Solamente tendrá que mandar algunos documentos, dentro de ellos su identificación, y con ello van a generar un poder notarial.
Ok, entonces esencialmente lo que hace este poder notarial es decir, yo voy al consulado o a un notario público en Estados Unidos, presento lo que quiero hacer, que es un poder notarial, y decir, quiero que mi tía Juanita se encargue o que ponga ese terreno que se adquirió a mi nombre. Esencialmente lo que hago es presentar el nombre de la persona a quien yo le estuviera dando ese poder y entonces, cuando se avalúa que esta persona ahora tiene ese poder, ahora ella puede poner ese terreno bajo mi nombre. Sí, claro, va a quedar a nombre tuyo. Ella va a firmar solamente como persona que está representándote ante ese poder y es suficiente. El terreno queda 100% a tu nombre. ¿Ok? Entre notarías tienen validaciones, ¿eh? Para ver seguridad y que no haya falsificación y que no haya usurpación. Hay validaciones que las conozco y que no las vamos a decir en este momento para cubrir esa parte. Ok, entonces esencialmente para ponerlo en lenguaje simple, cuando esta persona viene, cuando yo le doy el poder a esta persona para que ponga ese terreno en Mérida a mi nombre, ella puede ir, mi tía Juanita va y dice, quiero que este terreno, en el día de la firma, quiero que este terreno va a estar a nombre de Pedro. Sí, señora, pero él está en Estados Unidos. Sí, pero mire, tengo esta carta poder que verifica de que yo tengo el poder de poner el nombre del mío en esta escrituración, en este terreno. Esencialmente es lo que es, ¿no? Correcto, es correcto. Oye, ¿y qué tal si mi tía Juanita se sigue de filo y se va sobre mis otras propiedades? Porque tengo otras dos casitas por allá. Ok. Entonces, cuando tú vas al consulado a tramitar el poder notarial, le especificas al notario que solamente son poderes a efecto de la compra del terreno número 34, ubicado en el fraccionamiento tal, Ok. eh, ya. Y entonces el poder caduca en el momento que se firman las escrituras. Ok, yo creo que esa es una buena información que esencialmente tú le das el poder a esta persona para que haga la firma en nombre de ti. O sea, si yo le doy ese poder a mi tía Juanita, puedo detallar o puedo especificar de que ese poder solamente sea válido para que ella ponga mi nombre en el terreno de Mérida y ya, en el momento en el que ella pone ese nombre, ese poder notarial ya no tiene efecto en otras propiedades o en otros terrenos. Ahí se muere el poder. Ok, y sabes, yo creo que eso es algo en lo que a lo mejor y muchas personas migrantes de acá que viven en Estados Unidos quizás no sepan de ese tema, entonces es bueno aclarar de que hay formas, hay legalidad en el que ellos pueden obtener su terreno y que al final cuando lleguen de Estados Unidos o de cualquier otro país, no puede ser solamente Estados Unidos, regresen a México y ese terreno por el que ellos estuvieron trabajando y pagando efectivamente está a nombre de ellos cuando regresen a México. Es correcto. Así que ahí tenemos como la facilidad para efecto de que cualquier inmigrante mexicano pueda comprar una propiedad en México, especialmente en Yucatán. También cabe hacer énfasis que no es necesariamente para que vayas a regresar a vivir ahí. Puedes verlo como un instrumento de inversión a efecto de que compres hoy y lo puedas vender en 5 años y vas a duplicar el precio. ¿Ok? Ok. En lugar de estar ganando tasas de interés de 0.0001 en un banco, te vas sobre un 100% de rendimiento en 4 o 5 años. La plusvalía es. Ajá. Es una Oye, gran oportunidad. tenemos aquí 4 minutos, veo que tengo en el tiempo, pero una pregunta. Una personas migrantes mexicanas que que vienen aquí a vivir a Estados Unidos, tienen hijos mexicanos y pasan 20, 25 años. Ahora ese niño, ese hijo, también esencialmente puede sacar su pasaporte mexicano. Él también, mediante el pasaporte mexicano, puede obtener un lote en México, aunque sea, por ejemplo, ciudadano americano, pero también tiene su pasaporte mexicano porque Sí. sus padres son mexicanos. Lo que pasa ahí, tú eres especialista en esa materia, mucho mejor que yo, obtienen doble nacionalidad, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces tú puedes con esa virtud hacer la compra como mexicano.
Mm, Pones el sombrero de mexicano y dices, ahora quiero comprar y puedo hacerlo en la playa. No tengo ninguna restricción. Tienes un tratamiento de o nacional. ok, interesante, interesante. Ajá, efectivamente. Y en caso de que solamente tengan la nacionalidad irlandesa, también pueden comprar y debe de ser a través de un fideicomiso y debe de ser, y sí pueden comprar a nivel de playa, ¿eh? Eso, pero ya es materia de otro escenario que hagamos, otro Zoom, y que podamos hablar acerca de fideicomisos, que podamos hablar acerca de temas fiscales. Los temas Mm, fiscales, oye, cuando yo compre mi terreno en México, ¿qué va a pasar? Voy a tener que declararlo en Estados Unidos, lo declaro en México, y el día que lo venda, porque dijo George Rocha que puedo ganarle el 100% en 4 años. Y esa utilidad, ¿qué onda? ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? Eso lo veremos en otro momento. sí, Solamente les dejo en la mesa que no hay doble tributación. Solamente de acuerdo a situaciones que se han firmado a nivel internacional, vas a pagar impuestos en un solo país, en el que tú decidas. ok, perfecto. Y ya de último, yo una última pregunta. Todo este proceso que acabamos de explicar no solamente aplica en Mérida, puede aplicar, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en, no sé, en Los Cabos. A nivel Es nacional, opcional esencialmente. son leyes, le llamamos federales, o sea, aplican a nivel nacional. Tanto los poderes notariales, las escrituras, contratos de compraventa, juicios de desalojo, toda esta parte es a nivel nacional. Ok, perfecto. ¿No? Tu Bueno, yo, servidor especializado en Yucatán, tú también conoces este tipo de temas, estas inversiones, y es un placer ayudar sí, un sí, no, yo poco. creo que siempre el migrante sabe que va a regresar a México. Entonces, bueno, la mayoría de los migrantes van a regresar a México y sería bueno que se les facilitara la información en cómo ellos pudieran acceder a, pues, a toda a lo que es pues el patrimonio nacional en México. Ya de último, Josh, vamos a poner tu correo, vamos a poner cómo te pueden contactar contigo por si es que alguien esté interesado en tener a un pedacito de México mientras están aquí en Estados Unidos. Yo personalmente ya lo he hecho, ya conseguí mi parte de México para cuando me toque regresar, ya tenga un lugar en donde llegar. Claro que sí, bienvenidos acá, tanto tú como tu comunidad. Estoy para servirles para cualquier consulta y cualquier inversión que quieran realizar. Muchas gracias por la oportunidad y tu tiempo. Hace uno, definitivamente. Gracias, Josh. Y estaremos al pendiente para esta otra plática donde pues ya hablamos más de detalles acerca de los temas financieros y fiscales y todo ese tipo de cosas. Pero mientras tanto, esta información se le pasará a los migrantes para que sepan y tengan confianza de que pueden obtener un terreno en México sin ningún tipo de problema. Claro que Gracias. sí, amigo. Muchas gracias. Que estés bien. Bye. Saludos. Bye. Saludos.